Pues en teoría y según la Constitución, el artículo 47 dice que tienes derecho a una vivienda digna, porque es un derecho humano. Pero claro, luego viene un ministro socialista y te dice que no, que es un bien de mercado. Claro, luego resulta que necesitas una vivienda, te entras en los portales al respecto y apuestos ya a idealizar, pues te dicen un zulito de 15 metros por 500 pavos. En fin, y luego resulta que es que los jóvenes no quieren emanciparse. ¿Y cómo alquilar una vivienda mínimamente digna con un sueldo, pues qué, de medio de 1.200 euros? Pues puedes preguntarle al mago Pop, ¿no? A ver si te echa una manita o, bueno, sigues viendo Eurovisión desde la casa de tus padres. En fin, que para hablar de esta aventura que puede indignar hasta la ira, hemos preguntado a alguien que lo ha hecho, Alejandra de la Fuente, que además de haber experimentado en sus carnes el dolor de los mierda jobs, ahora ha experimentado el dolor de los mierda alquileres. Hola, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Qué horror, ¿no? Pues sí, la verdad que es una experiencia que muchas personas jóvenes y no tan jóvenes tienen que pasar en la vida varias veces con los precios del alquiler y los sueldos que tenemos, pero sí, realmente, o sea, esto es una realidad que tenemos en España y duele mucho. ¿Qué conclusiones han salido del estudio que has realizado? Bueno, pues que en las grandes ciudades, que es donde más trabajo hay, es prácticamente imposible alquilarse un piso a una persona sola. Una pareja malamente puede hacerlo, una persona sola es prácticamente imposible. Y donde sí que se pueden alquilar viviendas a precios más asequibles, prácticamente no hay trabajo. Pero a ver, que yo me aclare. O sea, que para poderte alquilar una vivienda medio digna, lo tienes que hacer en pareja. Pero se ha dicho Díaz Ayuso que Madrid es una ciudad donde no te puedes encontrar nunca tu ex. Sí, es paradójico. Bueno, también Isabel Díaz Ayuso ha dicho que la libertad es tomarse una caña cuando realmente la libertad es poder vivir dignamente. Entonces, bueno, si atendemos a las palabras de Ayuso, poca credibilidad nos queda. Oye, el porcentaje que se dedica del sueldo a pagar una vivienda es desmesurado. Sí. En principio, según los estudios europeos, tiene que ser un 33% aproximadamente. Hay algunos estudios que lo elevan hasta un 40%, pero sería el máximo. Mientras que si atendemos a la realidad social, en el día a día de las personas, se está destinando mucho más, un 60, un 70%. De hecho, muchas personas jóvenes tienen que pedir ayuda a sus padres, a sus familiares, para poder vivir. Entonces no tienen una independencia real, porque no la pueden hacer por ellos mismos, o sea, no la pueden hacer ellos solos, sino que tienen que depender de una pareja, de un amigo, de un hermano, para poder independizarse, y muchas veces, incluso independizándote con una persona, tienes que pedir ayuda a terceros, a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, a quien sea. Alejandra, ya en tus estudios sobre los mierda jobs, ¿no? Descubriste cómo había ofertas de trabajo que en realidad no eran ofertas de trabajo, eran esclavitudes del siglo XXI, cuando no ofertas de prostitución o cualquier otro tipo de asunto. También aquí buscando vivienda has encontrado cosas vergonzantes. He encontrado de todo. Me acuerdo que el primer piso, por llamarlo de alguna manera, el primer agujero en el que me metieron en la investigación fue en la calle Canarias, aquí en Madrid, muy cerca del metro de Licias, Palos de la Frontera, y fui allí y me decía el chico, bueno, aquí vas a encontrar pisos de todo rango de precio y todo tamaño. El máximo que encontré fueron 26 metros cuadrados, el mínimo fueron 15, y llegué y era literalmente, es que era un rectángulo donde la cama estaba literalmente a un paso de lo que sería la encimera, pero no había fuegos, entonces no podías cocinar, en el baño directamente no te podías girar, y entonces era... Aquí ha habido gente que ha pasado un confinamiento, que no hay que olvidarlo. Yo muchas veces pensaba, es que, claro, teníamos siempre, o hemos tenido siempre, por desgracia, la gente precaria, tengo ese sitio para dormir y el resto del tiempo estoy fuera, que también eso es una idea muy precaria y una realidad social en España. Pero es que, claro, en el confinamiento yo lo pensaba y decía, claro, esta gente se ha metido aquí, en 15 metros, donde abres la ventana y no tienes nada. Había algunos sitios que he visitado que no tenían ventanas, tenían un ventanuco más pequeño que un DIN A4 y era lo máximo que ha tenido esa persona durante 3 meses y medio en un confinamiento. Entonces, es que hay que plantearlo. El precio dependía, pues unos 500 euros tranquilamente. Lo más barato que he encontrado creo que eran 415 aquí en Madrid, y pues había incluso, pues eso, por 550, 600 euros, pisos de 20 y pocos metros cuadrados. Solemos señalar Cataluña, Madrid y el País Vasco como los sitios donde está más tensionado, ¿no?, el precio de la vivienda, pero en el resto de España tampoco es para tirar cohetes. Cierto, de hecho me llamó mucho la atención el tema de la costa. En la costa piden que los alquileres solamente sean en periodo escolar,
Porque claro, en periodo escolar hay poca demanda de sol y playa, entonces los maestros y tal alquilan precios, digamos, más o menos, digo también más o menos asequibles, en plan pues por 450, 500 un piso para una persona, dos como muchísimo, muchísimo, pero claro, te echan, entonces no vas a poder tener tu casa. Si te quieres quedar un año entero o media vida allí, no vas a poder hacerlo porque de repente esos alquileres que te cuestan 450, 550 euros pasan a 1.500 euros de un mes para otro. Turistas. Efectivamente. Oye, con esto que me estás contando, ¿por qué coño le han dado una medalla a Ana Botella? Pues sinceramente no lo sé. Lo que nos dejó Ana Botella, bueno, yo por ejemplo recuerdo la venta de vivienda en mi propio barrio, yo soy de Carabanchel, y recuerdo el dolor de esas familias diciendo ¿qué voy a hacer yo ahora? Entonces no, sinceramente no entiendo por qué le han dado una medalla de Ana Botella. Oye, Almeida, el alcalde, ha dicho que los que ganan entre 32.000 y 88.000 euros al año tienen problemas económicos para alquilar. Hombre, pues yo creo que no, o sea, no sé dónde quieren alquilarlo. Si quieren alquilarlo en el barrio de Salamanca o lo quieren alquilar en Aravaca, pues a lo mejor una persona que cobra 32.000 euros pues le costará. Pero vete a los barrios, vete a las ciudades dormitorio. Hay personas con esos salarios, ya te digo yo, que no tienen ningún problema en alquilar. Ya. A veces tengo la sensación de que, claro, si ganas 1.000 pavos y dedicas 600 a la vivienda, la mochila austríaca debe ser la que llevas todo el rato en la puta espalda para Claro. vivir. Bueno, es que el tema de la mochila austríaca yo creo que da para un programa entero, pero obviamente. Porque tú también te dedicas a analizar la realidad laboral Sí. de este país. O sea que al final, entre los mierda jobs, la vivienda. No, como para plantear en este país una mochila austríaca. Es que yo sinceramente me parece algo absurdo y complicadísimo y... ¿Por qué lo ves tan negativo? Hombre, porque al final... ¿Por qué le estás enmendando la plana, no sé, al ministro Escrivá o a María Jesús Montero o a estos ministros del Partido Socialista que confían en la mochila austríaca? Porque al final la mochila austríaca es una forma de precarizar a los trabajadores y de hacer que ellos, que ya de por sí están pagando obviamente sus impuestos, tengan que quitarse más cuando ya tenemos unas realidades que son absolutamente precarias. Y invita también a privatizar las pensiones. Oye, otro elemento que también afecta a las nuevas generaciones es que parece que la única posibilidad de tener un piso es si lo heredas, ¿no? Entonces, la dependencia con los padres, o sea, irte de casa ya es también una apuesta económica. Sí, o sea, a ver, irte de casa, de hecho, fíjate, con la pandemia ha habido mucha gente joven que se fue de casa en su momento y ha tenido que volver. Y eso es una realidad. Yo lo he visto en gente de mi entorno y lo he visto en redes sociales, tal. O sea, tú haces una apuesta con unos salarios, porque ya no solamente ya no solamente te tienes que fijar en los salarios y en el precio de la vivienda, que son obviamente dos cuestiones básicas y fundamentales, sino también en la inestabilidad laboral y en la devaluación de tus salarios con respecto al nivel de vida. Entonces ya estás haciendo una apuesta económica muy fuerte y al final las personas más jóvenes son las que tienen peores trabajos, puestos más inestables, puestos más parciales, puestos más temporales, y esa apuesta muchas veces, por desgracia, no sale bien. Y esto lo hemos podido ver durante el confinamiento. Los trabajos que más se han cargado han sido los trabajos de personas jóvenes que han tenido que volver a casa de sus padres para intentar otra vez reconstruir su vida e intentar volver a salir. Pero mi pregunta es, ¿cuántas veces tienes que reconstruir tu vida y por qué no tienes derecho a poder salir de casa de tus padres para tener tu propia vida? Claro, y esto tiene un elemento añadido que me parece terrible, porque antes el ascensor social estaba en virtud de tu profesión, ¿no?, de tu desarrollo laboral, y ahora parece que está en virtud de tu patrimonio, es decir, de lo que puedas heredar. Sí, efectivamente. Creo que el ascensor social se ha estancado. Incluso me encuentro situaciones, porque sí, es verdad que muchas veces va en virtud de lo que puedes heredar, pero incluso me he llegado a encontrar personas que, claro, ante las
llevamos empalmando la crisis del 2008, es verdad que ha habido una ligera recuperación, pero no hay que olvidar que se han devaluado los salarios y los puestos de trabajo y las condiciones laborales, y que nos hemos encontrado familias que directamente su única vivienda la han tenido que vender porque no tenían nada literalmente para comer y han tenido que tirar de eso. Entonces ya incluso en algunos casos ya ni siquiera hablamos de ascensión social, de heredar la vivienda de tus padres. O sea, eso ya en muchos casos tampoco existe, tampoco se puede hacer. En términos generacionales, tu generación se ha chupado 2 crisis y parece que es una realidad. Me temo que ya llevamos tiempo con esa certeza de que los hijos van a vivir peor que los padres. Sí, el otro día lo hablaba con varios amigos. Mis amigos están más o menos entre los 20 y pocos, 22 y los 30 y pocos. Y hablábamos que somos la primera generación que, por ejemplo, puede comprarse todos los muebles de su casa a golpe de clic a través de internet, pero que no tiene un euro para alquilarla por los precios de la vivienda y del alquiler. Entonces, creo sinceramente que, o sea, le veo realmente una salida lenta a esto, mala, y o sea, yo confío en que el Ministerio de Trabajo va a dar todo lo que pueda, pero es cierto que no es cuestión de 4 años, o sea, esto no se reconstruye en 4 años. Hay muchos caminos de la precariedad que no se pueden solventar en únicamente 4 años. Y creo que nuestra generación no es que vaya a vivir peor que sus padres, es que muchas veces ya está viviendo peor que sus padres. Y muchas veces sus padres por ayudarles también están perdiendo capacidad económica, porque claro, al final si tú tienes un hijo que no puede, tú al final le ayudas y al final te precarizas también a ti, y entonces al final ya es todo el núcleo familiar en muchas situaciones en el que está entrando en la precariedad, porque intenta tirar se intenta tirar de nuestra generación para arriba y no puede. En mi generación los padres hacían un esfuerzo para que estudiaras como una posibilidad también de que desarrollaras tu vida. Pero ahora tengo la sensación de que los padres tienen que estar constantemente acompañando a los hijos hasta el punto de que parece que el proyecto vital de los padres son los hijos, porque la angustia que les da que va a ser de ellos, ¿no?, es tan grande que dicen, pues como tú bien planteas, me sacrifico, mi vida se convierte en la vida de ellos y de ellas y Dios proveerá. Pues sí, efectivamente. De hecho, es cierto que en principio, hace años sí se estudiaba, en principio, no en todos los casos, pues se iba a tener una vida económica, un salario mejor, un puesto mejor, etcétera. Ahora yo, por ejemplo, tengo amigos que están doctorados y no encuentran trabajo. O sea, tengo un amigo concretamente que trabajaba en el City Tour, que ahora está en ERTE, mientras estaba sacando el doctorado cobrando 360 euros al mes. Entonces eso ya no garantiza nada, o parece que garantiza mucho menos que lo que garantizaba hace años, y sí, es terrible que los padres al final no, porque es que es doble, o sea, tanto nosotros tenemos que tener la angustia de nuestros padres nos tienen que estar ayudando, yo no puedo volar del nido, yo no puedo hacer mi vida sin depender de nadie, que es lo que al final es lo que todo el mundo quiere, poder tener tu vida. Y los padres también tienen esa angustia de, madre mía, mi hijo o mi hija, a ver si le van a despedir del trabajo, a ver si no encuentra, a ver si... Y entonces, al final, estás esclavizado, entiéndeme, muy entre comillas, pero está esclavizado tanto a los padres como los hijos. Al final, la precariedad afecta a todo el núcleo, que era lo que decía antes. Ayúdame a ver si puedo entender algo. ¿Qué hacen unos periodistas, compañeros tuyos, trabajando en sitios basura, en, no sé, en OK Diario, en Las Libertades Digitales, periodistas digitales, radio, ¿no? Trabajando con sueldos de esclavo, y en vez de decirles sois unos mierdas y unos explotadores, hacen su trabajo, no protestan y parece que incluso llegan a interiorizar la mierda de sus jefes? Pues creo que eso también es una realidad del mercado laboral. La vocación también se emplea como arma arrojadiza para las personas trabajadoras. Como cuando a las mujeres decías, no, tienes que hacer trabajo doble porque estás enamorada. Tienes Pues, que cuidar a los hijos y tienes que atender a tu marido porque es que estás enamorada. Pero realmente es que realmente nos meten esa idea. Tú cuando vas, yo me acuerdo cuando fui una vez a una entrevista de trabajo en un sitio y me decían, bueno, pero es que vas a hacer lo que tú quieres. Digo, ya hombre, pero yo no como de lo que yo quiera, yo tendré que comer de alguna forma. Pero al final te meten que la vocación es lo más importante y que por la vocación vas a hacer 10 horas extra a la semana, vas a cobrar una basura de sueldo y vas a tener
tener que tragarte todo lo que te manden, porque, oye, Y que eres incluso un vas a firmar privilegiado. noticias de mierda mintiendo porque Incluso tienes que puedes mantener mentir, el puesto de trabajo. incluso puedes mentir, claro, pero esto me refiero, no solamente pasa en el periodismo, esto al final pasa en un montón de sitios, sí, sí. Oye, el capitalismo va a utilizar cualquier crisis para intentar dar una vuelta más de tuerca, ¿no? Y aumentar la tasa de ganancia, como sea. El teletrabajo se puede convertir en una trampa. Absolutamente. Mira, te cuento, para empezar, estamos hablando de que ya hay empresas, o sea, voy a plantear un poquito la cuestión del teletrabajo. Las empresas están obligadas, o sea, quitando la ley del teletrabajo, las empresas por el Estatuto de los Trabajadores están obligadas a dotar a los empleados de... Siempre estamos hablando de empleados por cuenta ajena, es decir, trabajadores asalariados, de los recursos necesarios para desarrollar su actividad económica productiva, ¿vale? Entonces, pues, normalmente, que suele ser un ordenador, un teléfono móvil, bueno, y muchas veces los gastos derivados de lo mismo, que eso se especifica en la ley del teletrabajo. ¿Qué pasa? Que yo ya me estoy encontrando anuncios en internet, que de hecho en público sacamos un artículo sobre esto, en el que directamente te especifican, imagínate, para teleoperadora o para teleoperador, que es lo que más me estoy encontrando. Se busca una persona con un ordenador con Windows 10, un disco duro de tropecientos, un antivirus que cuesta 300 euros, y al final te pones a sumar y dices, es que yo para trabajar aquí, para empezar me lo tiene que dotar la empresa, no me lo tengo que proveer yo misma o yo mismo, sino que además tengo que hacer un desembolso inicial de 500, 600 euros. Entonces la empresa ya se está aprovechando de ti. Si se te rompen esos materiales, eres tú el que los vas a pagar, porque tú eres el dueño, no la empresa. Entonces la empresa te va a decir, sí, sí, arréglalo, y a lo mejor tienes que hacer un desembolso de 300 euros para que te arreglen ese ordenador. Y luego lo mismo pasa con los gastos derivados del teletrabajo. Ahora, con el tema de la subida de la luz, por ejemplo, el ordenador que vas a estar tirando va a estar tirando de tu casa, y si la empresa no está pagándote los gastos derivados del teletrabajo, al final vas a ser tú el que va a correr con esos gastos, con el gasto, o sea, con internet, con la luz, con la calefacción cuando estés en invierno y con el aire acondicionado. Entonces sí, la empresa se ahorra dinero no solamente en los gastos derivados del teletrabajo, sino muchas veces en los propios materiales que necesita un trabajador o una trabajadora para desarrollar su actividad. Claro, y además te pueden decir, como vas a hacer teletrabajo, vete a vivir a 300 kilómetros, porque al fin y al cabo, ¿qué más da? Y allí vas a encontrar una vivienda más barata. Claro, sí, pero es que no todo es el precio de la vivienda y no todo es la posibilidad de teletrabajar. Para empezar, si tú quieres teletrabajar, eso se tiene que negociar con la empresa no te puede obligar en ningún momento a teletrabajar, que eso por favor que lo sepa todo el mundo. Y para continuar, es que no te pueden utilizar eso porque a lo mejor tú tienes a tu pareja que no... Claro, no, se lo digo como una manera de descargarse de responsabilidades, ¿no? Decir, pues... Pero yo aquí respondo a la hipotética empresa para decirle que, oye, ¿y si mis hijos tienen que ir al colegio y mis hijos están aquí, o mi pareja no teletrabaja, o yo qué sé, o quiero estar al lado de mis padres porque están enfermos o porque me da a mí la gana y no me quiero separar de mis amigos? Entonces, la empresa no puede decirte, es cierto que el teletrabajo tiene sus cosas positivas, tampoco hay que decir blanco o negro, pero no puede utilizar eso y siempre tiene que haber una negociación previa. Oye, Alejandra, para marcharnos... Con este estudio que has realizado sobre estas viviendas de 15 metros a 600 euros, ¿tú crees que una ley que regule la vivienda de alquiler puede solventar estos problemas? Puede ayudar, sí, creo que sí. O sea, lo que creo que no tiene cabida en una sociedad democrática es que haya personas que tienen multitud de pisos, en este caso que estamos hablando, lucrándose a expuertas de la precariedad y de que los trabajadores vayamos así sin respirar. Entonces, para mí una ley de la vivienda tiene que ser obligatoria y cuanto antes, mejor. Ábalos, que la vivienda es un derecho humano, no es un bien de mercado. Alejandra de la Fuente, muchas gracias por acompañarnos, gracias por el estudio que no te habrá resultado muy agradable realizar. Gracias también por el coraje, ¿no?, de meterte en esos huecos donde has tenido que soportar seguramente a gente que también te habrás preguntado cómo esta gente puede estar haciendo estos trabajos, ¿no?, enseñando estos pisos de mierda. Pues sí, me lo he planteado, pero muchas veces intento, a veces me cuesta, pero mi filosofía siempre es no mires a la víctima, mira al verdugo. La culpa no es del trabajador que está contratado por una gran empresa que está aprovechándose de la necesidad de la vivienda de las personas. Tienes que mirar a la empresa, no a ese trabajador que seguramente estará explotado y seguramente tampoco le hará ninguna gracia. Y seguramente, además de pagar un sueldo de mierda, les envilecen. Alejandra, muchísimas gracias por este esfuerzo y ojalá
entendamos que los bienes públicos tienen que, de alguna manera, ofertarse de manera pública, porque el mercado no los satisface. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias.